Venimos contando desde primera hora de esta mañana que estos días ha sido noticia la resolución de Naciones Unidas del viernes pasado que anima a buscar una solución al conflicto del Sáhara Occidental, tomando como base, y esta es la novedad, la propuesta de autonomía que planteó Marruecos y que está apoyada por Estados Unidos, por Francia, el Reino Unido y también por España. Como este es un conflicto que se prolonga ya durante medio siglo y como es una situación en la que nuestro país tiene una enorme responsabilidad, conviene que hagamos un poco de memoria y que nos preguntemos y recordemos qué estaba pasando en el Sáhara Occidental hace 50 años. Bueno, que sean 50 años y un día, 2 de noviembre de 1975, el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón hizo un viaje relámpago a la ciudad de Laayoune, que por entonces era la capital de la provincia número 53, o sea, del Sáhara español. Juan Carlos de Borbón había asumido provisionalmente la jefatura del Estado apenas 3 días antes por la enfermedad del general Franco y vuela a Laayoune con el objetivo de tranquilizar a los militares que están asistiendo con enorme inquietud al desafío y a la amenaza que supone la Marcha Verde, una movilización de unas 350.000 personas promovida por el rey Hassan II para adentrarse en territorio español y reivindicar la anexión del Sáhara a Marruecos. Desde Rabat aseguran que esa peregrinación es pacífica, pero lo cierto es que los servicios de inteligencia del ejército saben que junto a los civiles marroquíes vienen, más o menos camuflados, varios batallones de las Fuerzas Armadas marroquíes. El príncipe Juan Carlos ofrece un breve discurso en el casino militar de Laayoune ante unos 500 oficiales y suboficiales. En ese grupo también hay periodistas, como Luis de la Calle, del diario Informaciones, que transcribe en su crónica parte del discurso que pronuncia el jefe del Estado en funciones. Y dice el entrecomillado atribuido al príncipe Juan Carlos de Borbón: «Conozco vuestro espíritu, vuestra disciplina y vuestra eficacia. Quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro ejército conserve intacto su prestigio y el honor». Y añade: «Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y en la historia nos lo exigen». 72 horas después de ese discurso, la Marcha Verde atravesó la frontera y se instaló por unos días su campamento en territorio español. Permanecerán allí 3 días hasta que el rey de Marruecos tenga la garantía de que lo que efectivamente ocurrirá 2 semanas después, que es que coincidiendo con la muerte de Franco, España anuncia oficialmente que se dispone a abandonar de manera definitiva, aunque ya lo venía haciendo desde meses atrás, el Sáhara Occidental, y que lo hacía sin cumplir con sus compromisos de descolonización tanto con Naciones Unidas como con el pueblo saharaui, que a partir de ese momento quedaba en manos de Marruecos y de Mauritania. Para entender cómo sucedió todo y cómo hemos llegado hasta el punto en el que nos encontramos hoy, es decir, para conocer la historia de la relación de un siglo entre España y el Sáhara, Onda Cero Podcast estrena hoy, de hecho ya ha estrenado creo, los 3 primeros capítulos de una serie documental que lleva por título La Provincia 53. España no cumplió con sus obligaciones, se desresponsabilizó. Es una anomalía, es decir, España se situó en una posición que no se ha dado en ningún otro caso de territorio descolonizado. Pero no es cualquier cosa, es que de los 17 territorios pendientes de descolonización, el Sáhara es el más grande y el más poblado. Yo creo que jamás mis abuelos se habrían imaginado que vivirían lo que les tocó vivir. Entonces el gobierno español se achantó, se acobardó y contra todos sus compromisos, contraviniendo sus compromisos con la ONU, contraviniendo su compromiso con el pueblo saharaui, etcétera, etcétera, pues acordó pactar con Marruecos. Lo que sí hubo fue un éxodo masivo de la población civil saharaui. Era escápase donde sea, pero sabían que hacia el oeste no, porque estaba el mar. Y ahí, claro, en todo el proceso, imagínate, bombardeándolos con fósforo, con napalm. Ahí se inicia exactamente la hecatombe, ¿no? Refugio, guerra y todo esto que constituye la problemática del Sáhara Occidental, del pueblo saharaui. Dentro de tantas cosas de las que no se habló en el tiempo de la transición a la democracia, quizá esta es una de las que más tengamos que avergonzarnos. Nosotros, todos los soldados que habíamos llegado en el finales del 74 y el 75, pues además de soportar el calor, el siroco, que son las tormentas de arena, la escasez a veces de agua, pues tuvimos que vivir la muerte de Franco que nos pilló allí, la Marcha Verde, la tensión de los acosos bélicos por ambas partes, por Marruecos y por el Polisario, y el abandono definitivo del territorio que nos llevó al final de la colonia española.
El creador, director y guionista y documentalista de esta serie documental es Jorge Abad, que a la vez es el subdirector de este programa. Es todo. O sea, que igual juega en casa, quiero decir, ¿no? Y juega bien. Buenos días, Jorge Abad, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a mi propio programa, sí. No, ahora se explica, claro, todo lo que no ha trabajado en este programa es porque lo ha dedicado amigo. a preparar la serie documental. Todo tiene sentido. Todo tiene un porqué, claro. Que tiene unos cuantos meses de trabajo detrás, es decirlo ahora ya completamente en serio. Sí, sí. Yo creo que desde principios de año, entre la documentación, las entrevistas, sí. ¿Entrevistas con quién? ¿Con quiénes has hablado? O sea, ¿qué vamos a poder escuchar? Me interesaba sobre todo hablar con historiadores que se hubieran especializado o al menos hubieran investigado ese periodo tan concreto de la historia de España y su relación con el Sáhara español, pero también con exiliados marroquíes, con exiliados saharauis que no viven en territorios ocupados, sino en España, muchos de ellos. Con personas que hicieron allí el servicio militar, con soldados que estuvieron allí desarrollando su carrera, con periodistas que cubrieron la Marcha Verde o aquellos meses, Arturo Pérez Reverte o Diego Carcedo o Yolanda Sobero, que también ha estado mucho en Marruecos con Televisión Española, en fin, con gente que lo haya vivido bastante de cerca, bien por causas familiares, profesionales o personales, y que conozca bien esta historia, que yo creo que es bastante desconocida incluso para los que estaban vivos y bien conscientes en esa época. ¿Y la otra parte no has conseguido entrevistar a nadie o no has querido o no has podido? Lo he intentado. Lo que pasa que en Marruecos todo lo que tiene que ver con el Sáhara es un asunto altamente de riesgo. Es decir, en Marruecos es Dios, patria y rey, y es un asunto indiscutible. El Sáhara es un tema prácticamente tabú. Entonces, cuando tratas de hablar de este asunto con historiadores o con personas que pueden aportar un punto de vista distinto al que aporta, por ejemplo, un exiliado saharaui o un historiador español, te encuentras con que no quieren hablar. No quieren hablar por si se malinterpreta. Yo entiendo que es por miedo. Por si se malinterpreta, por si les regañan, por si, bueno, más que regañar, por si les son sometidos a cualquier tipo de represalia. Y no hemos tenido ningún historiador ni ninguna parte marroquí simplemente porque no han querido, porque se les ha invitado ya a muchos de ellos. El punto de partida de este podcast, bueno, estamos en el aniversario, los 50 años de la Marcha Verde. Digamos que el momento de oportunidad para hacer una serie documental como esta es el aniversario de la Marcha Verde. Pero ¿cuándo empieza? ¿En qué punto de la historia empieza tu relato? Sabemos que nos va a conducir hacia la Marcha Verde de hace 50 años y que al final luego te preguntaré, pero supongo que la historia termina en el mismo día de hoy que estamos comentando lo de la resolución de Naciones Unidas. ¿Pero dónde empieza? Sí, me interesaba poner un poco de contexto, porque de verdad que digamos que la parte más emocionante o más interesante de todo lo que sucede después es a partir de los años mediados de los 60 quizá, pero claro, la presencia española en la costa occidental de África se remonta a finales del siglo XIX. Entonces, para entender cómo surge todo, sí que hay que hacer un primer capítulo, que es el primero de los 3 que ya están colgados en Onda Cero Podcast. El primero es precisamente cómo llegamos allí a la costa occidental de África a través de pequeños puestos que se ocupan para defender a los pescadores que trabajan desde Canarias en esa zona y para evitar que Inglaterra, sobre todo Inglaterra, vaya aposentándose en esa zona y vaya controlando precisamente para pillar un trozo del negocio de la pesca. Entonces, hay una sociedad en España que se crea en la que es uno de los promotores, Joaquín Costa, que anima al gobierno, creo que era de Cánovas en ese momento, a subvencionar algún tipo de misión militar, alguna expedición que apueste por los africanistas, ¿no? Por establecer estos pequeños puestos medio comerciales, medio militares, y así es como nace esa primera ocupación. Pero realmente la colonización del Sáhara no se desarrolla hasta el gobierno de Franco, o sea, hay allí 50 o 60 años de presencia casi anecdótica. Podemos escuchar un fragmento, ¿no? Sí. Como ya está colgado, los oyentes que lo deseen ya pueden escuchar los 3 primeros episodios. Luego que vamos a ir haciendo, vamos a ir publicando 2 cada lunes. 2 episodios cada lunes. Sí. ¿Cuántos son? Que no hemos dicho. Son 15. 15. Así que tenemos aquí 15 de momento. Trabajo para mucho rato. 15 de momento, bueno, porque la historia del Sáhara cosas. Occidental continúa. No paran. 3 que ya están. A partir del lunes que viene, entonces, 2 cada semana hasta completar el relato completo, que son los 15. Vamos a escuchar un pasaje, un extracto del capítulo 2, me parece. Sí.
Mi abuela es mauritana y ella pues nació en el desierto mauritano. La casaron muy pronto y acabó con un beduino saharaui, pero seguramente también mauritano. Eran como esas tribus minoritarias que deambulaban entre el desierto del Sahara y el mauritano. Estaban ahí en los límites cuando todavía no había fronteras delimitadas. Eva Bajameida tiene 33 años. Es periodista y escritora y también nació en los campamentos de Tinduf, a donde su madre y su abuela llegaron en 1976 huyendo de los bombardeos marroquíes. Se crió entre el desierto argelino, Italia y España. En su primera novela, Flores de papel, relata la historia de 3 generaciones de su familia. Se acercan cada vez más al norte. Los años 60 hay una sequía tremenda y tienen que entrar en las ciudades. Y cuando entran en la ciudad es cuando se dan cuenta de que hay una presencia de extranjera. Bueno, volvamos al directo, no queremos escuchar. Que el narrador eres tú. Claro, es que no lo ha dicho. Carlos Alsina, no has dicho nada. Es Carlos Alsina, sí. Hablan otro idioma. ¿Y yo por qué lo voy a decir? Lo tendrá que decir el creador de la serie, que es el que decide quién narra y quién no narra. Sí, es verdad. Bueno, ha decidido un buen narrador. Sí, el que tenía más a mano, por otra parte. Y muy asequible. Sí, muy barato. El más económico. Salido muy barato. Pero bueno, además de los que aquí estamos, es que aparecen testimonios de un montón de personas, como ha contado Jorge. Sí. Y además, yo creo que hace un esfuerzo de divulgar aspectos del Sáhara Occidental que es verdad que o porque nunca han sido conocidos por la mayor parte de la opinión pública española, o porque aquellos que lo conocieron lo tienen bastante olvidado. Está todo muy de actualidad en este momento. Por ejemplo, muchos oyentes se estarán sorprendiendo hoy de que hablemos del Sáhara Occidental como la provincia número 53. Es decir, que no era un territorio administrado por España o un territorio protegido o del protectorado español o una colonia, sino que llegó a ser una provincia más. Hasta el año 75. España. Tenía su DNI y todo. O sea, por supuesto. Así es. Y los ciudadanos que residían allí pues eran ciudadanos del territorio español. Y las matrículas de los coches era SH, el Sáhara. Ahora contaremos qué pasó después para que todo eso cambiara. Pero antes voy a saludar al historiador y periodista Pablo Ignacio de Dalmases, con el que también has hablado en este, me ayudó muchísimo. En este podcast. Y que claro, fue director de Radio Sáhara, fue director del diario La Realidad del Ayun y ha trabajado en Radio Nacional de España un montón de tiempo, un montón de años, además de haber sido jefe de los servicios informativos del gobierno central del Sáhara durante la época en la que el Sáhara Occidental era parte de España. Pablo Ignacio de Dalmases, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Aquí un poco estupefacto ante todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y ha ocurrido recientemente en Naciones Unidas. En fin, la historia, a veces los sucesos más ingratos y menos agradables se repiten. Pues empiezo por preguntarte entonces por Naciones Unidas. El viernes pasado, la aprobación de esta resolución, veo que a medida que han pasado las horas han ido entrando algunos matices respecto de lo que significa la resolución de Naciones Unidas y te pido a ti, que lo conoces mejor que nadie, que me hagas una interpretación. ¿No significa que la ONU haya dicho ya que el plan que tiene que salir adelante es el de Marruecos? El plan de Marruecos es anexionarse el territorio y que sea un territorio con una gran autonomía, pero parte de soberanía marroquí. Que lo que la resolución de Naciones Unidas dice no es exactamente que haya que aparcar ya o olvidar o enterrar el referéndum de autodeterminación o las demandas del pueblo saharaui, sino que a día de hoy la propuesta que tiene, digamos, más visos de poder salir adelante, la más sólida, la que ofrece más posibilidades de que llegue a ser realidad, es la propuesta de Marruecos, que se entiende que es que la ONU lo que está diciendo que es que el camino correcto a partir de este momento es el que Marruecos viene señalando. Ya hemos contado aquí con Estados Unidos como principal padrino del primer mandato de Trump, estamos ya en el segundo, y con la incorporación a esta postura nueva de que la propuesta de Marruecos es la más correcta, la más sólida, de Francia y de nosotros y de España. ¿Tú qué lectura haces de la resolución del viernes? Bueno, vamos a ver, yo no la he leído en detenimiento porque no he tenido más acceso que a la información periodística y estoy ansioso en leer el acuerdo adoptado por el Consejo de Seguridad en su literalidad. En cualquier caso, aunque sea como tú dices, que es muy probable, estoy seguro que es así, pero claro, a mí me parece que esto presupone una cierta
yo diría que un cierto cambio total de postura de Naciones Unidas. Es decir, Naciones Unidas hasta hoy en día se ha regido por el famoso principio que se adoptó hace más de medio siglo, que es el derecho a la autodeterminación de los países y pueblos coloniales. Y ese derecho a la autodeterminación supone capacidad de elección. Entonces, Naciones Unidas no tiene por qué decir que la buena es una de las opciones que tiene ese pueblo en el momento de autodeterminarse. De manera que lo que hay que hacer en el Sáhara es lo que se estableció pues históricamente en Naciones Unidas y justifica la presencia de Naciones Unidas, que es justamente el derecho a la autodeterminación entre una serie de opciones. Yo tengo un amigo que dice, en broma, pero bueno, no le falta cierta razón, que si un día se celebrase ese referéndum de autodeterminación, no habría que proponer dos alternativas, sino tres. Una sería la independencia, otra sería aceptar la incorporación a Marruecos y la tercera, volver a ser la provincia 53 de España. Y mi amigo dice en broma, pero también en parte quizá muy en serio, que él cree que triunfaría la tercera alternativa. O sea, que el recuerdo que tienen de los españoles es bueno. Pues sí, mira, sí. Curiosamente los saharauis, pese a los horrores que cometió España, saben distinguir muy bien entre los españoles o el pueblo español y los gobiernos españoles. Los gobiernos españoles han sido pues los que traicionaron en definitiva el compromiso adquirido con los saharauis y con Naciones Unidas, pero el pueblo español se ha mantenido siempre solidario con los saharauis y lo ha expresado a lo largo de medio siglo. De hecho, ha sido una causa presente en las reivindicaciones de los partidos políticos en nuestro país, sobre todo los partidos políticos más a la izquierda en nuestro país y del partido que está hoy en el gobierno, que es el Partido Socialista, hasta que el presidente Sánchez, por sorpresa, la verdad, pues modificó la posición. Yo creo que sin haberse encomendado ni a su propio partido, ni a su gobierno, pero modificó la posición y dijo esto mismo que ahora está diciendo Naciones Unidas, que es que la propuesta de Marruecos es la más sólida y la que tiene más visos de salir adelante. Os voy a pedir... Bueno, vamos a ver, sí. Permíteme, los partidos políticos españoles no han respondido ni a su base ideológica ni a sus afiliados. Realmente aquí ha habido unas contradicciones que se han revelado también en otros países del mundo y sobre problemas diferentes. El Partido Socialista nunca ha sido favorable nunca se ha expresado de forma clara y terminante como favorable a la autodeterminación del Sáhara. Felipe González visitó los campamentos, prometió ayuda a los saharauis y se solidarizó con ellos cuando no había llegado a la presidencia del gobierno. Pero después, a partir del momento en que los socialistas con diversos presidentes han ejercido la presidencia del gobierno, siempre se han sometido a los intereses de Marruecos, hasta la clamorosa sumisión del presidente del gobierno actual. Paradójicamente, el único partido que fue capaz de enfrentarse en un tema diferente, pero capaz de enfrentarse a Marruecos, fue un gobierno del PP, cuando la crisis de Perejil, que dijo, alto, hasta aquí hemos llegado, esto es territorio español. Y fue capaz, un tema nimio, que como te digo es un islote irrelevante, pero fue capaz de enfrentarse a Marruecos. Los gobiernos socialistas nunca se han enfrentado a Marruecos contradiciendo su tradicional ideología y su inveterada ideología de respeto a la autodeterminación de los pueblos. De manera que en política hay muchas contradicciones y la del socialismo español es una de ellas. ¿Podéis explicar a los oyentes, Jorge o Pablo Ignacio, me da igual, qué fue Radio Sáhara? O sea, ¿qué contenidos emitía aquella emisora? ¿Qué finalidad tenía aquella emisora? ¿Qué pretensiones tenía la emisora Radio Sáhara? Hombre, esto te lo va a explicar muy bien su director, claro. Pero que además hay una cosa que a mí me contó en la entrevista que hicimos para el podcast, que me pareció muy interesante, igual un poco también contaminado yo por todo lo que nos gusta la radio, que es la guerra que se estableció entre emisoras marroquíes, una concretamente en Tarfaya y la radio La Ayun, para usar la radio, no te digo ya como propaganda, pero sí como transmisor de una información muy relevante en ese momento.
Pues sí, efectivamente. Mira, Radio Sáhara fue una iniciativa valiosísima y yo creo que además muy eficaz. Hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando de un territorio que es el Sáhara Occidental de 270.000 kilómetros cuadrados y además es un territorio desértico, sin vías de comunicación, sobre todo en aquella época, sin capacidad, sin posibilidad de que allí llegase la prensa escrita ni por supuesto la televisión. Entonces el único medio que tenía capacidad de llegar a todo el territorio era la radio, eran las ondas de la radio. Y no solo no solo en onda media, que en onda media incluso tenían sus serias limitaciones, sino en onda corta. Por eso nosotros también teníamos visiones en onda corta. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que la radio era un instrumento insustituible porque permitía que el nómada que vivía alejado en el interior del desierto, pues con su transistor podía acceder a las noticias, a la información. La radio fue entonces una de las herramientas, si no la herramienta más importante del gobierno español para mantener informada a la sociedad saharaui y a la sociedad española que residía en el territorio. Era una emisora muy peculiar, porque era una emisora bilingüe que emitía parte de su programación en español y parte en árabe hassanía. Entonces fue un elemento básico y fundamental su personalidad, conocieran sus propias características nacionales para definir la identidad nacional saharaui y además promoverla y para establecer un diálogo y una polémica constante contra el anexionismo marroquí representado, como decíais muy bien, a través de una emisora que el gobierno de Rabat instaló en Cabo Jubi, en Tarfaya, que es una ciudad muy cercana a la frontera. Claro, es que era un momento en el que España, y esto poca gente yo creo que lo sabe, había decidido hacer el referéndum. Es decir, en el año 74 España quiere hacer, y así me parece que es, no sé si me equivoco, Pablo Ignacio, pero creo que es en el año 74 cuando España comunica a Naciones Unidas que va adelante con el referéndum. Y quien lo para es Marruecos con la aquiescencia de Naciones Unidas, que en todo este problema, en toda esta situación, Naciones Unidas tiene una gran responsabilidad. Enorme responsabilidad. España estaba dispuesta a hacer el referéndum, entonces Marruecos se sacó de la manga una consulta al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre si el Sáhara Occidental, antes de la llegada de España, había sido terra nullius o no, es decir, había sido una tierra sin propietario o si había tenido con la esperanza, Marruecos, de que el Tribunal de La Haya dijese que sí, que antes de la llegada de España había sido parte de Marruecos. El Tribunal de La Haya dictó sentencia, elaboró un dictamen, no era una sentencia, un dictamen, diciendo que no, que el Sáhara, aunque algunas tribus hubieran podido tener algún tipo de ligamen con el sultán de Marruecos, sobre todo de tipo religioso, pues eso no impedía el ejercicio de su derecho a autodeterminación tal como lo había reconocido Naciones Unidas. Pero bueno, el caso del Tribunal de La Haya, el hecho de recurrir al Tribunal de La Haya fue una añagarza de Marruecos para que España retrasase el referéndum y en ese retraso del referéndum pasó todo lo demás, es decir, la enfermedad terminal de Franco y la amenaza de Hassan II de invadir civilmente con una invasión civil el Sáhara español, que fue la famosa Marcha Verde. Y el gobierno español se acobardó totalmente, renunció a cumplir sus compromisos con la ONU, renunció a aceptar lo que el entonces secretario general de la ONU le ofrecía, que era que cediese la administración provisional a Naciones Unidas, y entonces pues realmente pues se puede decir que el gobierno de Arias Navarro se bajó los pantalones, como ha vuelto a hacerlo ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez. Pablo Ignacio, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y por tu participación en esta serie documental. Bueno, déjame decirte que todo esto lo explico muy bien en un libro que acabo de publicar y que sale estos mismos días y que se titula Sáhara Español, la colonia que España nunca descolonizó. Perfecto. Gracias, Pablo Ignacio, un fuerte abrazo. Un beso. Otro para vosotros. La colonia que España nunca descolonizó. Me he quedado sin tiempo, Jorge Abad, en tu propio programa. Sí, bueno, yo sé que esto te ocurre. Que ahora vienen otros contenidos y hay que ser muy estricto con el horario. Pero está enterito el contenido enterito los no, tres los primeros tres primeros episodios. episodios. Los tres primeros en la episodios. web. Si usted quiere saber más, porque le ha oído hablar de la Marcha Verde, pero no sabe lo que fue, o no recuerda exactamente cómo fue, o cuándo se produjo, en qué circunstancias, cómo terminó aquello, y cuál fue el origen, de dónde veníamos. Estábamos en el contexto 50 años de la agonía de Franco, que es lo que vamos a recordar este mes de noviembre, la agonía de Franco y todo lo que alrededor de la agonía de Franco y del debilitamiento del régimen pues se fue produciendo en aquellos días. Muchas gracias por tu visita al programa, Jorge. Ha sido un placer. Y enhorabuena. Y enhorabuena. Que está muy chulo, muy guapo. Serie documental. Mucho. La provincia 53, la historia del Sáhara Occidental.
Un minuto y ahora mismo contigo. Muy bien narrada por CM. Sí, muy bien narrada también, es verdad. Excepcional. Grandes invitados.